El último bastión de Codo. En el verano de 1937, la Guerra Civil Española ardía con furia en los campos de Aragón. El pequeño pueblo de Codo, un puñado de casas de adobe apiñadas en torno a una iglesia humilde, apenas figuraba en los mapas. Sus calles polvorientas, sus colinas áridas y su cielo abrasador eran el escenario de una vida sencilla, marcada por el ritmo de las cosechas y las campanas. Pero en agosto de aquel año, Codo se convirtió en un símbolo de resistencia, un bastión donde un grupo de hombres, en su mayoría requetés carlistas y algunos soldados nacionales, decidió plantar cara al avance republicano hacia Belchite. Antes de la batalla. Meses antes, la guerra había transformado la región en un tablero de estrategias y sangre. El frente de Aragón, estabilizado tras los primeros enfrentamientos de 1936, volvía a agitarse. Las fuerzas republicanas, reforzadas por brigadas internacionales y nuevas tácticas, planeaban una gran ofensiva para romper las líneas nacionales y tomar Zaragoza. Belchite, a pocos kilómetros de Codo, era un objetivo clave, y los pueblos circundantes, como Codo, debían ser neutralizados para asegurar el avance. En Codo, la vida había cambiado desde el estallido de la guerra. Muchos de sus habitantes habían huido o se habían unido a uno de los bandos. Los que se quedaron formaron una guarnición improvisada, liderada por el capitán Morales, un militar de mediana edad con experiencia en la campaña del norte. Morales, de rostro curtido y mirada impenetrable, había jurado defender el pueblo hasta el final, no por estrategia, sino por un sentido de deber que trascendía los mapas militares. A su lado estaba Javier, un joven requeté de 19 años, hijo de campesinos, cuya fe ardiente lo había llevado a unirse a los carlistas. Con su boina roja y un rosario siempre en el bolsillo, Javier representaba a la juventud que veía en la guerra una cruzada. Días antes del asedio, los defensores reforzaron el pueblo. Apilaron sacos de arena en las ventanas, cavaron trincheras rudimentarias y almacenaron las pocas provisiones que tenían, pan duro, algunas latas de sardinas y agua racionada. La iglesia, con su campanario bajo, se convirtió en el corazón de la defensa. Allí, los requetés rezaban el rosario cada atardecer, mientras el eco de las explosiones lejanas les recordaba que el enemigo se acercaba. Los rumores corrían entre los hombres. Las fuerzas republicanas, con miles de soldados y armamento pesado, estaban a pocos días de marcha. Morales, sin embargo, mantenía la calma, revisando mapas y asignando posiciones con precisión quirúrgica. La víspera del asedio, una calma tensa envolvió Codo. Javier, sentado en un escalón de la iglesia, pulía su fusil mientras observaba a un grupo de niños jugando entre las ruinas de una casa bombardeada meses atrás. Pensó en su madre, en su aldea natal, y escribió una carta que guardó con cuidado en su chaqueta. Morales, desde el campanario, escudriñaba el horizonte con unos prismáticos gastados. Al anochecer, reunió a sus hombres y, sin alzar la voz, les habló de honor y sacrificio. Nadie durmió esa noche, el viento traía el rumor de motores y pasos lejanos. El asedio. El 23 de agosto, al alba, el suelo tembló con las primeras explosiones. Las fuerzas republicanas, con morteros, ametralladoras y un número abrumador de hombres, rodearon Codo. Desde las colinas, los proyectiles caían como lluvia, destrozando tejados y levantando nubes de polvo. Los defensores, apenas un centenar, se distribuyeron en las casas, las trincheras y la iglesia. Javier, apostado en una ventana rota, disparaba con cuidado, sabiendo que cada bala era preciosa. Morales, desde un puesto improvisado, coordinaba la defensa, gritando órdenes entre el estruendo. El primer día fue un infierno. Los republicanos avanzaban en oleadas, pero los defensores, atrincherados, repelían cada asalto. Un soldado republicano, capturado tras un intento fallido de infiltración, fue encerrado en una bodega. Sus gritos de rendición se perdían en el caos. Javier, con el rostro cubierto de hollín, ayudaba a los heridos, arrastrándolos a cubierto mientras las balas silbaban a su alrededor. La iglesia, aunque dañada, resistía como símbolo de su fe y su lucha. La noche trajo un respiro efímero. Bajo un cielo estrellado, los defensores, exhaustos, compartían un mendrugo de pan junto a un fuego débil. Javier, sentado contra un muro, releyó su carta, añadiendo unas líneas más. Sus palabras, impregnadas de esperanza y resignación, eran un testamento de su alma. Morales, con el brazo vendado tras un roce con una esquirla, patrullaba las posiciones, comprobando que cada hombre estuviera listo para el amanecer. En la oscuridad,
el sonido de los morteros republicanos no cesaba, un recordatorio de que el cerco se cerraba. Al amanecer del 24 de agosto, los republicanos lanzaron su asalto final. Los morteros redujeron la iglesia a escombros, y las casas ardían como antorchas. Los defensores, sin apenas municiones, lucharon con bayonetas, piedras y puños. Javier, herido en el hombro, disparó su última bala mientras rezaba en voz baja. Morales, con el uniforme ensangrentado, seguía en pie, un faro de resistencia en medio del caos. Uno a uno, los defensores cayeron, hasta que el pueblo quedó en silencio. Después de la toma. El 24 de agosto de 1937, Codo fue tomado. Los republicanos entraron en un pueblo reducido a ruinas, donde el aire olía a pólvora y muerte. Los cuerpos de los defensores yacían entre los escombros, algunos aún aferrando sus fusiles. En una barricada, un soldado encontró la carta de Javier, manchada de sangre, y la guardó en silencio, con un respeto que trascendía las banderas. No hubo vítores, la victoria sabía a tragedia. Los republicanos, exhaustos tras días de combate, enterraron a los caídos de ambos bandos en fosas improvisadas, mientras el viento arrastraba el polvo sobre las calles desiertas. Codo, aunque tomado, no fue olvidado. En los meses siguientes, la resistencia de sus defensores se convirtió en una leyenda entre los nacionales, especialmente los carlistas, que veían en Codo un símbolo de fe y sacrificio. La propaganda nacional ensalzó la defensa como un acto heroico, aunque los detalles se diluyeron en el mito. Para los republicanos, Codo fue un obstáculo superado, pero el costo humano dejó una huella silenciosa en sus memorias. El pueblo, devastado, quedó casi desierto tras la guerra. Sus habitantes supervivientes regresaron lentamente, reconstruyendo con esfuerzo lo que el conflicto había destruido. La iglesia, restaurada años después, conserva una placa en memoria de los caídos, un recordatorio de un episodio que, aunque menor en la gran escala de la guerra, encapsula su brutalidad y su humanidad. La carta de Javier, perdida en el caos, nunca llegó a su madre, pero su espíritu perdura en las historias que aún se cuentan en Aragón. Codo, como tantos otros lugares, fue un cruce de caminos en una guerra de hermanos. Sus defensores, sus atacantes y sus ruinas son un eco de un tiempo en que la fe, el deber y la tragedia se entrelazaron bajo un sol implacable. ¿Conocías esta historia? Déjanos tu comentario, dale like si te ha gustado y suscríbete para no perderte más vídeos sobre la historia de España. Nos vemos en el próximo. Adiós.